Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Lo más importante que va a pasar el 7 de diciembre es que un enorme grupo económico va a tener que cumplir la ley, como cualquiera de nosotros. Pero a partir de ese día van a pasar otras cosas. Una tiene que ver con lo económico. Y dentro de lo económico, un factor que todos los economistas consideran primordial en cualquier país, que es la confianza. A ver, cuando usted está en un país donde los medios hegemónicos son opositores, donde los medios hegemónicos le han declarado una batalla al gobierno, entonces usted ve cualquiera de esos canales, escucha cualquiera de esas radios y son todas malas noticias. Pero este no sería el problema. El problema son las noticias que no están. El problema es cuando aparecen datos positivos y esos datos positivos usted no los puede conocer. Porque los medios que tienen la mayor cantidad de audiencia, porque son la mayor cantidad de medios, porque ocupan casi todo el espectro televisivo y radial, no los dan a conocer. Mire, en las últimas semanas salieron algunos datos que no dicen que la economía anda fenomenal, porque no es cierto. Que dicen que la economía argentina está muy sólida. Y esa solidez, si esos datos se conocieran, si la gente lo conociera, generaría confianza para todos los actores, para los consumidores, para los empresarios. Bueno, todos esos datos, la mayoría no salieron. Y los pocos que salieron tergiversados. Vamos a ver algunos de los más importantes. Vamos a ver la primera placa, director, que tiene que ver con las cuentas del Estado, ¿sí? Muchas veces escucharán hablar de déficit fiscal o superávit fiscal. En este momento la mayoría de los países del mundo tienen déficit fiscal, es decir, recaudan menos de los que gastan. No les alcanza lo que recaudan para pagar el gasto. Argentina, en agosto de 2012, tuvo un superávit fiscal de 777 millones de pesos. Y además tuvo un superávit financiero de 17 millones de pesos. A ver, superávit fiscal, ¿qué quiere decir? Que el dinero que recauda el Estado le alcanza para todos los gastos mensuales, para los salarios, para las jubilaciones, para la salud, para obra pública. La obra pública creció un 20% con respecto al año pasado, que fue año de elecciones, o sea, que hubo muchas obras, ¿sí? Bueno, y además le alcanzó para pagar los intereses de la deuda. Es decir, tuvo también lo que llamamos los economistas superávit financiero. Según un informe del Banco Mundial que leía en estos días, de los más de 200 países que hay en el mundo, solamente 11 en este momento de crisis internacional, solamente 11 países tienen las cuentas equilibradas como la que les acabo de nombrar. Bueno, eso no sale en los diarios, ¿sí? O se lo cuentan de otra manera. El segundo dato muy importante, además de que tenemos los pesos que necesitamos, hay que ver qué pasa con los dólares. Y eso tiene que ver con la balanza comercial, es decir, cuánto exportamos y cuánto importamos. Necesitamos exportar más de lo que importamos para tener superávit comercial. Argentina, entre enero y septiembre, tuvo un superávit comercial de 10.500 millones de dólares. Esos primeros dos datos los llamamos superávit gemelos. El superávit fiscal y el superávit comercial son lo que todos los economistas, los neoliberales y los progresistas, los ortodoxos y los heterodoxos, hoy consideramos que son los que dicen que una economía está sólida. Después puede crecer un poco más, puede crecer un poco menos, puede tener un poco más de inflación, un poco menos, pero eso es lo que le da la seguridad a usted del que el país va a seguir bien. Bueno, de esas cosas usted no se entera. Esos datos no los va a ver, no salen en los canales del Grupo Clarín, ¿sí? El dato del superávit fiscal, el dato del superávit comercial, no salen en los canales del Grupo Clarín. Usted puede escuchar las voces distintas del grupo, puede escuchar a Biasati, puede escuchar a Tenenbaum. Ninguno de los dos le va a contar eso. Otro dato que se mira mucho para ver cómo anda una economía es el sistema financiero. Cuando nos fue mal en Argentina, recuerdan, hubo crisis financiera, no nos devolvían los depósitos. Hoy lo mismo está pasando en España, ¿sí? Tienen que rescatar a los bancos porque andan mal. Bueno, fíjense lo que está pasando en Argentina. Datos de octubre. La fuente es la consultora Economía y Regiones. Es decir, estamos tratando de buscar fuentes que sean consultoras que no sean cercanas al gobierno. El aumento de depósitos fue el 39,6% en octubre, ahora en este mes, con respecto a octubre del 2011. El aumento de créditos fue del 44%. Otra vez, estos datos que les estoy mostrando no salen en los canales del Grupo Clarín. Estos datos no se los cuenta Julio Blanc, no se los cuenta Lorena Maciel cuando lee el teleprompter, que repiten todo el día en TN lo que tiene que decir. De esto usted está imposibilitado de enterarse, ¿sí? Que tenemos solidez fiscal, que tenemos solidez comercial, que los bancos están bien. Todo esto es lo que a uno
le genera confianza para ir a consumir sin miedo de que mañana haya una crisis, para invertir un empresario, para comprar una máquina. Esa es la información que tenemos que tener. Otro dato importante, ¿qué está pasando en el mundo? Salió un informe de la Organización Internacional del Trabajo que dice que en el último año la desocupación en todo el mundo, en promedio, subió un 2%. Vamos a ver el desempleo en Argentina. El desempleo en 2011, hace un año, era el 7,2%. El desempleo en 2012 es el 7,2%. Es decir, en este contexto en que en el mundo está subiendo el desempleo, en Argentina el desempleo no se movió. Hubo un título en el Grupo Clarín que se repitió en TN que decía: en el sector privado se perdieron 73.000 empleos. 73.000 empleos igual es el 0,2% más o menos del total del empleo en Argentina. Lo que no decían es que las empresas estatales de la nación, de los gobiernos provinciales y de los municipios, tomaron a su vez más de esa cantidad, 75.000 empleados. Por lo tanto, el desempleo quedó equilibrado. Recordemos que Argentina tiene algunas empresas hoy, que en la mayoría de los países son estatales, como la aerolínea de bandera, como la petrolera, como la empresa de agua, que toman empleados. Es decir, en Argentina se mantiene el mismo nivel de empleo que hace un año, cuando más o menos comenzaba la crisis europea. Y si usted sabe eso, entonces usted está un poco más tranquilo y cuando tiene que ir a consumir, cuando tiene ganas de comprar algo, dice, bueno, no me voy a quedar sin laburo, porque no está creciendo el desempleo en Argentina. Eso, en los canales del Grupo Clarín, no lo va a escuchar, ¿sí? Eso no se lo va a contar María Laura Santillán. Es decir, usted está privado de enterarse de muchas cosas que están pasando en Argentina. Mire, a los periodistas nos llegan todos los días mails de las distintas consultoras, ¿sí? Entonces uno usa esa información. Además de la información que uno va a buscar, nos llegan mails. Me llega un mail hace 2 días de la consultora de Orlando Ferreres, que es un economista neoliberal muy opositor a este gobierno. ¿Qué dice Orlando Ferreres? Creo que tenemos una placa también. Dice que en septiembre la economía creció con respecto a agosto, es decir, en un mes, un 1%. Cuando la economía crece un 1% en un mes, uno puede hacer el ejercicio de anualizarla y decir, bueno, entonces la economía crece al 12% anual. No va a crecer al 12% anual, pero pegó un salto fuerte, pegó un rebote fuerte. Si yo recibí el mail, los canales del Grupo Clarín, las radios del Grupo Clarín, también. Usted no se puede enterar de eso porque los medios del Grupo Clarín no se lo van a contar. El otro día hubo una reunión de empresarios que se llama Coloquio de Idea, que se hace todos los años. Y todos mandamos periodistas, productores. Bueno, hubo varias empresas que decían que Argentina es el país de la región en donde más están invirtiendo porque piensan que en los próximos años es el que más va a crecer. Entre ellas, Microsoft, Peugeot, Citroën, empresas de primer nivel internacional. Clarín no lo contó. Y así hay un montón de información que usted no se puede enterar. Y yo lo estoy contando acá en CN23, que es un canal que el Grupo Clarín, que es el dueño de Cablevisión, no pone en la grilla. Es decir, hay un problema de información muy importante y cuando usted no tiene una buena información económica, no puede tomar buenas decisiones. Y cuando toda la información económica que recibe es en contra, entonces es muy factible que se cumpla esa profecía autocumplida, de que si todos le dicen que va a ir mal la cosa termina yendo mal. Entonces el 7 de diciembre es un problema de todos, porque es un problema económico, es un problema que tiene que ver con nuestro empleo, con nuestras ganas de consumir, con lo que nosotros necesitamos. El 7 de diciembre, el hecho de que haya información, de que este canal y muchos otros puedan verse en todos lados, de que haya más radios, de que haya más dueños y cada uno pensará lo que quiera pensar, le va a dar la posibilidad de enterarse de las malas noticias, de la inflación, de los números del INDEC, del problema de los ferrocarriles, pero también enterarse de las buenas noticias, de la economía empezó a crecer, de la economía está sólida, de que no estamos con un problema de crisis. ¿Sí? Buenas noches, esto es El Destape.